Queremos determinar los factores de 96. Y los factores son números enteros que se dividen equitativamente en otro número entero. Entonces, queremos todos los números enteros que se dividen en partes iguales en 96. También es cierto que si x veces y es igual a 96, y x6 son números enteros, entonces x6 serían factores de 96. Entonces, para encontrar todos los factores de 96, en realidad vamos a usar esta definición de factor. Pero para ayudarnos a hacer esto, vamos a utilizar la factorización prima 96 para asegurarnos de obtener todos los factores a los 96. Entonces comenzaremos a hacer un árbol de factorización prima para 96. Bueno, 96 es par, así que podríamos dividir esto en 2 veces 48. Donde 2 es primo podemos dividir 48 en 4 por 12. 4 se divide en 2 por 2. Que son los dos principales. 12 se divide en 3 por 4, donde 3 es primo y luego 4 es 2 por 2. Entonces la factorización prima de 96 sería 1, 2, 3, 4, 5 factores de 2. Y un factor de 3. Y ahora vamos a usar esto para ayudarnos a determinar pares de números enteros que tengan un productivo de 96. Bueno, los dos factores más obvios de 96 sería 1 por 96, que son factores de 96. Luego, mirando la factorización prima de 96, podríamos escribir 96 como 2 veces todos estos factores. Bueno, eso sería 48. Por lo que podemos escribir 90, y 6 es 2 veces 48, lo que nos dará 2 factores más de 96. También podríamos escribir 96 como 3 multiplicado por estos 5 factores de 2, serán 3 veces 32. Entonces hay 2 factores más de 96. 4 también es un factor de 96 como vemos aquí. Entonces podemos escribir 96 como 4 veces, esto sería 8 veces 3 o 24, entonces 4 veces 24 es igual a 96. Podemos ver que 5 no es un factor de 96, pero 6 sí. Aquí tenemos 6 y esto sería 4 factores de 2, que es 16. Entonces, 6 veces 16 es igual a 96. Entonces hay 2 factores más. 7 no es un factor de 96, pero sí 8. Aquí hay un factor de 8, por lo que tendríamos 8 veces 2 veces 2, 3 veces u 8 veces 12. Y de nuevo mirando la factorización prima, podemos ver que 9 no es un factor de 96, 10 no, 11 no, y 12 sí. Y observe como ya tenemos un factor de 12 aquí. Así que ahora hemos encontrado todos los factores en 96, vamos a seguir y enumerarlos. Entonces los factores de 96 serán 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 y 96. Y deberíamos enumerarlos en orden de menor a mayor, como he hecho aquí. Como puede ver, fue un poco más de trabajo determinar la factorización prima del 96, pero fue útil asegurarse de que encontramos todos los factores de 96. Echaremos un vistazo a un ejemplo más en el próximo video.